guapetones, hoy os traemos el vídeo de... México ha destruido Ecuador. Y ahora ese país está en caos total. Muy bien, Novoa, y así se hace. 30 países condenaron la actuación de Ecuador. Se escucha de Naciones Unidas. Hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador. Porque no es una frivolidad. I'll invite President Obrador to have a ceviche. Es que fue una vergüenza eso, un cachondeo. Chicos, tenéis ¿Te el habías canal del imaginado creador cómo se abajito en la puede descripción. echar a perder, tirar por la borda una relación de respeto mutuo, de apoyo mutuo? Pues basta con dar la orden de asaltar la embajada del otro país. Hace unos días te mostré un video en el cual veíamos Muy la bueno. comparativa entre México y Ecuador para ver cuáles eran las fortalezas de cada uno de estos dos países. Sin embargo, durante los últimos días, y para ser más precisos a partir de este martes, se llevó a cabo vía remota una reunión entre los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, en la cual el tema más importante de esta semana del asalto de Ecuador a la embajada de México. Y de hecho debes de saber que desde ese día hasta el día de hoy, no solamente México sino muchos otros países ya se han unido a México para aplicar lo que son sanciones, romper relaciones diplomáticas con Ecuador y muchas otras cosas que te estaré contando el día de hoy. Y de hecho, mientras el presidente de Ecuador pretendía solucionar este problema con ceviche y tacos, To have a ceviche, we can probably have some tacos. el problema es aún más grande, ya que ahora no solamente México, no solamente algunos países de Latinoamérica, sino también algunos países ya de Europa comienzan a estar en contra de Ecuador, y a pesar de ello también tiene un problema interno, es decir, en el mismo Ecuador ya tiene problemas que se le están saliendo de control, como es el caso de los apagones en los últimos días en Ecuador. Así que todo parece indicar que esta decisión está acorralando al gobierno del Ecuador, así que el día de hoy vamos a hacer un repaso por las últimas noticias que han acontecido sobre este tema. Vamos a conocer qué países apoyan a México, qué pidió México para solucionar el problema, cuáles son las sanciones y problemas para Ecuador, y finalmente qué estragos podría tener el gobierno de Ecuador más allá de comer tacos y ceviche. Le vienen ¿Listos? problemas fuertes. Comenzamos. Vamos a por ello. La verdad es que obviamente una cosa así no puede quedar impune. No. Y México Número va uno, con México, toda la ley. el amigo del mundo. Un dato interesante y un caso curioso a nivel mundial es el papel de México en la escala y en el ámbito internacional. De hecho, México es uno de los países más importantes del mundo, por ahí del top 15, top 10 de países que sí tienen relevancia a nivel mundial. Y eso, sin embargo, también tiene algo interesante, pues a diferencia de otros países que son potencia y que tienen problemas con medio mundo, México no. México es como ese amigo de la secundaria en el cual pues le hablaba bien al bully, se llevaba bien con la chica popular del salón, se llevaba bien con el nerd del salón, se llevaba bien con México. todos. Y eso es justamente el papel de México en el ámbito global. Es decir, México se lleva bien con toda América, se lleva bien con sus vecinos del norte. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, esta relación bilateral ya llevaba cerca de 200 años. Desde la independencia de ambos países se forjaron unas relaciones de respeto mutuo que se habían mantenido durante los últimos años en el apoyo de entre estos dos países. Dato interesante es que en las redes sociales se veía un poco eso de que los ecuatorianos decían, bueno, pues es que finalmente no tenemos nada que perder, lo único que va a pasar y que lo que nos ha ayudado México y lo único que nos pueden quitar es el Chavo del Ocho o la Rosa de Guadalupe. Pero qué tan cierto es eso, No pues deja que te diga nada que realmente México ha sido en uno de la los vida. países que ha apoyado a Ecuador cuando lo ha necesitado. Y para hacer memoria podemos irnos al evento más reciente, precisamente el terremoto de Ecuador en el año de 2016. Justamente en ese entonces México fue uno de los primeros países que decidió apoyar a Ecuador, mandando más de 100 especialistas en el tema, donde van más de 100 efectivos mexicanos para apoyar a el pueblo de Ecuador. rescatistas, ingenieros, etcétera, los cuales se enviaron por parte del gobierno de México. Así que esta relación, como te puedes dar cuenta, no era solamente por el Chavo del Ocho o lo que sea, sino que era una relación bastante fuerte de cerca de 200 años. Mira, yo digo una cosa que dirían mis abuelos, y es que cuando hablan ignorantes, escuchan ignorantes. Es decir, cuando toda esa gente que ha dicho lo único que nos vamos a perder es el Chavo del Ocho, la Rosa de Guadalupe, bla bla bla, y la gente que No le sigue el saben lo rollo que hay. es porque son ignorantes, con todo el perdón, y sin él también, porque realmente no saben lo que hay detrás y todo lo que México ha aportado a su país, que 1000 veces se ha dicho a cachondeo de que bueno, Puebla contra Ecuador entero, todas estas Iztapalapa contra Ecuador. Pero es que realmente no son bromas, no sabes lo que es tu país contra una potencia como México. Número 2, Ecuador, el primero del mundo
en fallar? Hasta este punto, durante los últimos días, de hecho se había visto algo muy interesante y mucha de la población de Ecuador estaba muy a favor de esto, decían que estaba todo bien y que justamente también se mencionaba por ahí en algunos portales de que Ecuador había sido el primer país en haber violado una embajada. De hecho, dato interesante es que si hacemos un recuento de la historia, esto ya había pasado medianamente así parecido. Tenemos por ejemplo la embajada de Cuba, la embajada también de Ecuador en Inglaterra, que les contaré un poco más adelante, y así como ese otros datos en los cuales ya las embajadas pues sí habían sido violentadas, pero no al grado de que tal cual el jefe de estado hubiera dado la orden de que precisamente se ingresara a estos recintos. De hecho, como dato curioso, seguramente mis hermanos ecuatorianos dirán: es que el gobierno de México tiene un criminal en su embajada. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Solamente México lo ha hecho? ¿O qué pasaría si yo te dijera que de hecho Ecuador había hecho lo mismo hace solamente unos pocos años con Julian Assange? De hecho, la misma embajada de Ecuador hace apenas unos pocos años hizo lo mismo con Julian Assange. Es decir, mientras lo perseguía el Reino Unido como a un criminal para enjuiciarlo, Ecuador lo resguardó en su embajada de Londres, y ni siquiera el Reino Unido, siendo una potencia con mucho más poder e influencia que Ecuador, se atrevió a entrar en la embajada ecuatoriana a la fuerza. De hecho, justamente después de esto, el gobierno de Inglaterra solicitó el permiso y fue así como después el gobierno de Ecuador les cedió el permiso para que pudieran ingresar a la embajada. Sin embargo, Inglaterra no entró por la fuerza como sí pasó con Ecuador. Es por eso que Ecuador se menciona que es el primer país que sienta las bases para que esto pase. Incluso por ahí algunas internautas mencionaban que con base en el artículo 3 de los acuerdos de Caracas se estipulaba que no se podía dar asilo a criminales. Sin embargo, también es cierto que en el artículo 4 se menciona que es potestad de cada embajada y cada gobierno el dar asilo político y considerar a una persona como refugiado. Y por el otro lado, esta será la primera vez en la cual México tiene un asiliado político, le da asilo a algún criminal. Pues déjame decirte que de hecho no. Hasta el momento del día de hoy, México es el tercer país que recibe más solicitudes de asilo en todo el mundo. Para que te des una idea, recabando en los últimos 10 años 419.337 solicitudes de asilo. Y aún con esta cifra, jamás nadie se había atrevido a atacar ninguna de las embajadas de México. De hecho, si no me creen, pueden leer sobre Trotsky, el archienemigo del todopoderoso Stalin, líder de la poderosa Unión Soviética. ¿Y acaso Stalin con todo su poder vino y entró a la embajada de México? Pues no, la verdad es que no. De hecho, sí, Trotsky falleció en Ciudad de México, pero no dentro de la embajada. Por otro lado, ¿sabes quién sí dio asilo a cientos de judíos en la Segunda Guerra Mundial? México, creando una de las más grandes comunidades judías de Latinoamérica. ¿Sabes qué país dio asilo a los españoles en medio de la Guerra Civil Española y los tiempos de Franco? Pues déjame decirte que México, y actualmente la comunidad española tiene mucha presencia en México. Por favor, valoremos todo lo que está haciendo y ha venido haciendo desde hace años y años atrás México por todos los países. Que nunca se olvide, México es un país súper respetable y que respeta a todos los países. La gravedad aquí es la falta de respeto que se le ha dado a México. Sí, totalmente. México tiene el corazón que tiene de toda la vida. Es algo que he mencionado yo en varios vídeos cuando no hablábamos de estas cosas, sino en general, que sí que es verdad que de España fueron muchísima gente hacia México y se quedaron allí, fueron felices, y además reaccionamos una vez a una señora que se fue tal cual en los tiempos de Franco, agradeciendo a México. Realmente es una pasada. No podemos generalizar diciendo lo del asilo político cuando se lleva haciendo toda la vida. Por otro lado, ¿sabes quién le dio asilo y tierras a los menonitas expulsados de Canadá a principios del siglo XX? Sí, estamos hablando de México, y actualmente son una comunidad próspera en Chihuahua y una de las más grandes de Latinoamérica. Por otro lado, ¿sabes quién dio refugio a los guatemaltecos que huían de la guerra civil guatemalteca en los años 70? Pues sí, México. Y no solamente eso, sino que hasta les dio tierras en Campeche y Chiapas. Todo esto para que crearan una comunidad. Y así como ese ejemplo podría continuar con muchas nacionalidades del mundo, donde cuando nadie les tiende la mano, México sí los abraza y les tiende la mano. Y mis hermanos ecuatorianos no han sido la excepción. Pues cuántos ecuatorianos viven en México, estudian en México, etc. Y deben saber algo, el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano siguen siendo hermanos, porque este no es un problema de pueblos, sino un problema de gobiernos. Pero tampoco se trata de que tú seas un país pacífico que ayuda a todos y de la nada un gobierno venga y te ataque ante los ojos de todo el mundo, y después solamente con una sonrisa proponga solucionar todo con un ceviche y tacos. De hecho, debes de saber que Ecuador es el primer país del mundo que hizo esto, y esto puede ser un precedente porque días después se cuenta que Israel atacó la embajada de Irán. Sin embargo, Irán no buscó dialogar con Israel, sino que lanzó miles de drones y misiles contra Israel. Así que si no se pone un castigo, todos creerán que pueden hacerlo, y como efecto dominó nos pueden acarrear futuras guerras solamente por un expresidente que cuando no estaba en la embajada de México tampoco fue detenido.
Sin embargo, mis hermanos, hasta este punto, 12, 15 días después de que acontecieran estos eventos, esto se ha convertido más que nada en un tema de guerra de poderes. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por un lado, Noboa incluso en su entrevista mencionó que él no podía echarse para atrás porque se vería débil. Then I would have been too weak for everyone. Y por otro lado, el presidente Obrador es un presidente más grande, más viejo, que evidentemente si deja que esto se lo haga el gobierno de Ecuador con un presidente muchísimo más joven y con un gobierno el cual atacó a su embajada, evidentemente se verá débil. Así que justamente esto se ha convertido en un problema de poderes, a ver quién puede más, quién aguanta más, quién tiene más apoyo. De hecho, hasta este punto seguramente el gobierno de Ecuador sabe que el problema es que eligió mal a su enemigo, porque para empezar es México, un país que cuenta con buenas relaciones prácticamente con todo el mundo. Además de eso, es un país grande y por si fuera poco cuenta con un presidente mayor que obviamente no se va a dejar ver débil por un presidente mucho más joven que él. Así que podríamos decir que actualmente el destino del gobierno del Ecuador depende prácticamente del grado de agresividad con el que el presidente de México y el país de México decidan atacar a Ecuador. Muy buena la explicación. Número 3, todo aliados el resumen, de México. De hecho, como ya les vengo mencionando, tanto el gobierno como el pueblo mexicano sabemos que el problema no es contra el pueblo ecuatoriano, sino contra las personas que detonaron este problema. Es por eso que se han optado por la vía del diálogo y la diplomacia acudiendo a los tribunales internacionales. Todo esto para que se haga justicia y se siente un precedente para evitar que más países repitan un asalto a una embajada. Todo esto porque si no hay sanciones podrán hacerlo nuevamente. Es por eso que durante los últimos días se ha votado para saber quiénes respaldan a México tanto en la OEA como en la CELAC. Por parte de la CELAC públicamente tenemos a los siguientes países que han apoyado a México. Número 1 tenemos a Nicaragua, que por su lado inmediatamente rompió relaciones con Ecuador, siendo el primer país y gobierno en apoyar a México. Número 2, Venezuela. Este fue el segundo país que se solidarizó con México retirando su embajada. López Obrador, la solidaridad absoluta. Número 3, al finalizar la reunión de la CELAC, Bolivia públicamente se sumaría a la denuncia de México. Número 4, Honduras. También al finalizar la reunión retiraría su embajada temporalmente de Ecuador. Número 5, Cuba. En este caso su presidente públicamente salió a apoyar a México. Un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo. Número 6, Brasil. El presidente Lula da Silva también públicamente salió a apoyar a México. Y chapó, el discurso fue... Día 5 es simplesmente inaceptable. Número 7, Colombia. Este es otro país hermano que también mostró su apoyo a México. Yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. En este caso, el gobierno de Petro endureció medidas diplomáticas y de comercio e incluso se habla de un posible retiro de energía eléctrica al Ecuador, lo que le ha propiciado apagones en los últimos días. Número 8, Guatemala. Por este lado, de la mano de Bernardo Arévalo, también públicamente apoyó a México. Nos solidarizamos con el gobierno de México. Y mientras que otros países como Panamá o Argentina no lo hicieron público, sí mostraron el apoyo a México, con lo cual, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda Latinoamérica lo apoya. Un dato curioso es que Estados Unidos no condenó a Ecuador, sino que dijo que se llegaran a acuerdos y Canadá también no se ha pronunciado. Por otro lado, también debes de saber que en la reunión de la OEA, 29 países, es decir, todos a excepción de Ecuador, aprobaron sancionar a Ecuador por las medidas llevadas a cabo. En este aspecto, en la OEA, México cuenta con el apoyo de toda América también. Por otro lado, te estarás preguntando qué pasa en otros países que no son de América. En este caso, Europa, también países como España, Reino Unido o Rusia han expresado su rechazo y preocupación por las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano. Número 4, aliados de Ecuador. Hasta este punto te estarás preguntando, ok, pero ¿qué países sí han apoyado a Ecuador? ¿Habrá algunos países que apoyen a Ecuador? Pues déjame decirte que incluso en redes sociales salió algo que se llama el protocolo de la Gran Colombia. Es decir, en algunos videos se podía ver que justamente los ecuatorianos mencionaban eso. Mira, que si México viene, no se preocupe, nosotros activamos inmediatamente el protocolo de la Gran Colombia y con eso México no podrá ganarnos. Sin embargo, ¿qué tan cierto es eso? ¿Será algo cierto? La verdad es que no, porque justamente Colombia, Venezuela e incluso Bolivia, que está muy cerca de Ecuador, son de los países que actualmente están en contra de estas actitudes. De hecho, el único país que en su momento mostró apoyo a Ecuador fue el gobierno de El Salvador, mientras que la semana pasada 5 países estaban no tan de acuerdo con llevar este caso a la CELAC, los cuales fueron Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. Número 5, carta a la mexicana. Hasta este punto te preguntarás, ok, ¿y qué es lo que México está pidiendo en estos juicios internacionales para tratar de solucionar el problema? Para decirle a Ecuador, mira, haz esto y a cambio todo se soluciona. Pues haga que te cuente rápidamente. De hecho, debes de saber que en la carta enviada a las Naciones Unidas se solicita lo siguiente.
Número 1. Una disculpa pública del gobierno ecuatoriano por el allanamiento de la embajada mexicana en Quito. Número 2. Juzgar a Ecuador como responsable por violar sus responsabilidades internacionales contra México al violar los acuerdos de Viena. Vale, una cosa sobre lo de pedir perdón. Noboa lo ha dicho claro, no quiere pedir perdón simplemente para él no quedar como menos. O sea, ya lo dije en el otro vídeo, lo único que hace es cagarla una tras otra, una tras otra. Como él ha dicho, parece que ya no tiene marcha atrás y como que tiene que asumir, pero tiene que asumir, eso es la palabra, tiene, porque no sé si lo va a asumir, todo el peso que le recaiga ahora después de haber hecho este acto. Totalmente, pero es que realmente debería de pedir perdón, es una realidad y debería de hacerlo para que todos los países que se están poniendo en su contra también no perder esas relaciones con México, se podrían llegar a arreglar mejor lo que quieras, porque si piden perdón a México, México es un país que perdona y que te da una segunda oportunidad, pero si sigues así te vas a ver muy afectado. Número 3. Ecuador debe encargarse de salvaguardar los archivos de la embajada mexicana, ya que estos podrían ser sustraídos para eliminar pruebas contra su juicio. Número 4. Expulsión de Ecuador de la ONU y de su gobierno. Aquí de hecho hubo algo curioso, pues por un lado México exigió a la ONU desconocer a Ecuador, sin embargo, días más tarde la ONU dijo que ella no puede expulsar a Ecuador, sino que solamente los miembros de la organización pueden hacer eso, y además de eso mencionó que esperaba que las tensiones se resolvieran por medio del diálogo. En pocas palabras, se desentendió del tema. Eso no es asunto mío. Número 5. Y finalmente, suspensión de relaciones bilaterales con el gobierno de Ecuador. Y hasta aquí muchos creerán que México lleva todas las de perder al hacer un juicio internacional, pero la realidad es otra, pues incluso le ha hecho algo similar al mismísimo gobierno de los Estados Unidos, y seguramente no sabías que este juicio lo ganó México contra los Estados Unidos. Así que si hablamos de experiencia, todo apunta a que México optó por esta vía diplomática y de tribunales internacionales porque sabe cómo actuar en este tipo de escenarios, tomando en cuenta que lo primero que hizo fue mostrar las pruebas del atropello a su embajada y ganando el apoyo prácticamente de toda América. Número 6. Ecuador al borde del colapso. Muy bien, ese es mi presidente Noboa, que no se deje de nadie, él sí los tiene bien puestos. Pronto México será Ecuador del Norte. México no pudo contra nuestro presidente Noboa. Estos son algunos de los mensajes y comentarios que se podían leer por parte del pueblo ecuatoriano en las redes sociales, pero ¿son realmente ciertas y válidas? ¿O lastimosamente será que el pueblo ecuatoriano es el que pagará las consecuencias? Pues vamos a hacer un repaso por las posibles consecuencias que podría venirse para Ecuador en caso de que México avance más en su caso contra Ecuador. Número 1, como ya les comenté, expulsión de Ecuador de la ONU. Este punto francamente se ve muy complicado por la respuesta que dio la misma ONU. Sin embargo, en caso de que México logre aglutinar y recabar más apoyo, ya no solamente de América, sino que ahora de Europa, Asia, Oceanía y África, esto sí podría escalar a un nivel mayor, pasando de ser algo regional a algo internacional, donde si México logra que ahora ya no solamente América, sino todo el mundo la apoye, podrían entre todos los países dar un referéndum al gobierno de Ecuador, logrando así que prácticamente lo aíslen de todo el mundo. Ese, de hecho, es el gran dilema para Ecuador, ya que si pierde apoyo de la comunidad internacional y México sigue presionando, podría concretarse una llamada de atención por parte de la ONU, y esto sería peor de lo que se le hizo a Cuba, dejándolo prácticamente solo, sin poder relacionarse con nadie, sin poder comerciar con nadie e incluso congelando sus cuentas en el extranjero. Así que esto no es algo que se pueda dejar a la ligera ni que se resuelva con una sonrisa y un ceviche. Número 2, reparación del daño moral. Esto, para empezar, ni siquiera se sabe la cantidad de dinero. De hecho, puede ser una cantidad muy grande que, para que lo sepas, no va a provenir de las cuentas del presidente ecuatoriano, sino de todos los impuestos de los mismos ecuatorianos. Sí, número 3, cancelación de exportaciones. Otro golpe que se le dará a la cartera de los ecuatorianos y empresarios no solamente serán las sanciones, sino también las pérdidas por exportaciones canceladas. Cuando México rompió relaciones, no solamente se trata de que ya no hay embajadas, sino que también se cancelan las importaciones y exportaciones de estos países y de los países aliados que decidan apoyar a México. Para que te des una idea, productos como el cacao, que solamente en enero fueron más de 67 millones de dólares que compró México, 25 millones en aceite de palma, 24 millones en pescado procesado, que sumado representan cerca de 200 millones de dólares en
pérdidas. A eso súmale todas las exportaciones hacia Venezuela, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Colombia. Y además de todo eso, hay que mencionar que los productos que llegaban de México, que aquí muchos dirán, pues es que está bien porque ustedes también pierden al no vendernos sus productos, pero déjame decirte que la realidad es que en primera, las exportaciones de México a Ecuador no significan un porcentaje importante de las totales, es decir, no afectará a la economía mexicana, y por si fuera poco, vehículos, televisores, celulares, entre muchas otras mercancías, al no poder ser comprados a México, tendrán que ser comprados a otros países con precios más altos, lo cual finalmente afectará a los ecuatorianos mismos. Número 4, además de estas sanciones económicas, ahora ya no hay visas para viajar a México. Aquí muchos dirán, pues ni siquiera quien quiera visitar México. Sin embargo, se olvidan de que hay personas que tienen negocios con México, estudiantes, empresarios y sí, también hay turistas que ya habían preparado sus vacaciones y ahora nadie les reembolsará ese dinero del viaje. Número 5, congelamiento de cuentas. Como ya les comenté, los tribunales internacionales tienen la potestad, en caso de que avance más este caso, de poder congelar las cuentas en el extranjero de Ecuador, tal cual como ya pasó con Rusia en el conflicto contra Ucrania. Incluso debes de saber que además de eso podría haber sanciones económicas, como ya lo hemos visto con Rusia o países de Medio Oriente, además de ser sancionados deportivamente al no poder participar en certámenes internacionales como por ejemplo los organizados por la FIFA o Juegos Olímpicos. Número 7, Tratado de Libre Comercio del Asia-Pacífico. Algo que poco se menciona es que Ecuador había solicitado unirse al Tratado de Asia-Pacífico. Sin embargo, los países miembros deben de estar de acuerdo en aceptar a otro invitado, y en ese caso México evidentemente puede bloquear el acceso de Ecuador a este Tratado de Libre Comercio. Número 8, ¿y qué pasa con los migrantes en México? Lastimosamente, los ecuatorianos ya no podrán renovar sus documentos, además de perder protección diplomática en México y estar prácticamente solos. Número 9, también los estudiantes ecuatorianos que estudien en México, si estaban en proceso de titulación, en próximos meses ya no podrán hacer los trámites de la misma forma, además de que tampoco podrán renovar su visa de estudiantes. Y número 10, también los ecuatorianos ilegales en México, en caso de ser detenidos ahora, ya no serán deportados, sino encarcelados en las prisiones de México. Número 7, estragos. Y para terminar este video, después de que todo esto pase, ¿qué pasará con Glass? Dato curioso que debes de saber es que de concretarse lo dispuesto por el gobierno mexicano, al final de todo esto, Glass deberá ser entregado al gobierno mexicano, al cual con un salvoconducto llegaría a México para cuidar su salud, y así volveríamos al punto de partida, pero ahora con un Ecuador con sanciones y relaciones diplomáticas desgastadas con todo el mundo. Es como así incluso el Fondo Monetario Internacional declaró que este 2024 la economía que menos crecería en Latinoamérica sería la de Ecuador. México ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Ecuador, a tal grado de aumentar su violencia, quedarse sin luz y perder en su última consulta popular, allanando el camino para una reelección complicada. Todo esto para el actual presidente ecuatoriano en el año de 2025, demostrándonos hasta este punto que cuando algunas personas del poder toman malas decisiones, lastimosamente no son ellas quienes pagan los platos rotos, sino generalmente siempre es el pueblo, y en este caso lamentablemente nuestros hermanos ecuatorianos. Así que listos, comenzamos. Me gusta también su manera de explicar todo bien. Durante esta serie de videos les estaba contando rápidamente que el problema no es entre el pueblo de Ecuador y el pueblo mexicano. De hecho, seguimos siendo pueblos hermanos, sino que esto más que nada era un problema entre gobiernos, entre los dirigentes de cada uno de estos pueblos. Y lastimosamente lo que ha dolido durante los últimos días es que hemos visto cómo justamente algunos ecuatorianos salen a las redes sociales, salen a las calles a disculparse por cosas que ellos no hicieron. Esto precisamente para disculparse con el pueblo mexicano. Aprovecho ese espacio para pedirle perdón a cada uno de los millones de mexicanos en el mundo entero. Muchas personas también usaron los medios digitales para expresar su desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno, las cuales se han intensificado al pasar de los días, cuando una desgracia tras otra va cayendo sobre el pueblo ecuatoriano. Incluso algunos mencionando en las redes sociales que mientras ellos pagan los platos rotos de la ruptura diplomática con México, además de romperse también con otros países como Nicaragua o Colombia, esto al romper las relaciones diplomáticas y quedarse sin luz eléctrica hasta 13 horas al día. Por otro lado, el presidente y sus más cercanos estaban muy cómodos en Miami o España. Pero a todo esto, seguramente te preguntarás, entonces, ¿quién es Noboa? Número 2, un presidente ecuatoriano estadounidense. Mucho se habla sobre el actual presidente ecuatoriano, pero ¿sabías que su nombre es Daniel Roy Hilrich Noboa Asín, quien nació en Miami el 30 de noviembre del año 1987? Él es de nacionalidad estadounidense y ecuatoriana. Es hijo del hombre más rico de Ecuador y con 36 años es uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Se dice también que es un administrador, empresario y político ecuatoestadounidense, el cual comenzaría sus funciones como presidente de Ecuador el 23 de noviembre
diciembre del año 2023, es decir, apenas hace 5 meses. En cuanto a sus estudios, debes de saber que estudió en la Escuela de Negocios de Nueva York en 2010. Más tarde, en el año de 2019, también obtuvo una maestría en la Universidad de Kellogg y de Administración Pública en Harvard. Finalmente, en el año de 2022, tuvo otra maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la Universidad de George Washington. Vale, esto demuestra que da igual los estudios, o sea, que te paguen el dinero, da igual los estudios que te paguen el dinero, que millonario puedas ser, que realmente puedes ser un ignorante y hacer que tu país vaya mal. Va, hombre, por favor, o sea, y la manera de expresarse pero... en una entrevista con la cadena canadiense diciendo, voy a invitar, ¿cómo vas a pedir disculpas? Y él dice, no voy a pedir disculpas, sino invitaré a un ceviche y a unos tacos. O sea... Todos esos años le ha pagado su padre colegios bilingües y de no sé qué, no sé cuánto para que tenga una charla tan vacía y tan vacilona de un chaval que parece eso de un chaval. No lo sé, tío, me da que, pues no sé, no siempre los estudios, tío. Sin embargo, más tarde su llegada al poder aconteció después de que uno de los candidatos, es decir, Fernando Villavicencio, una de las personas más cercanas al expresidente, fuera abatido en Quito, esto en plena contienda electoral. Y fue así como a su deceso, Noboa quedaría como el primer lugar en la primera vuelta, convirtiéndose así en presidente con solo 35 años de edad, siendo el presidente electo más joven de la historia ecuatoriana. No obstante, debes de saber que como si se tratara de una dinastía de poder como los Bush o los Kennedy, este no es el primer Noboa en llegar a la presidencia, pues antes de él llegó Diego Noboa en el año de 1850 a 1851, quien fuera tatarabuelo del actual presidente. Más tarde, Gustavo Noboa también llegaría y gobernaría en el año 2000 al 2003, aunque este último no sé si sea familiar del actual presidente. Si aquí alguien tiene la información, si son parientes o solamente comparten apellido, les agradecería bastante su aporte. Y así llegamos finalmente a Daniel Noboa, quien lograra cumplir el sueño de su padre, es decir, Álvaro Noboa, quien fuera asambleísta en el año de 2007 y se postulara a la presidencia de Ecuador la escandalosa cantidad de 5 veces. Esto en el año de 1998, 2002, 2006, 2009 y 2013. Todas estas veces sin lograr el éxito en la contienda presidencial. Número 3, Reino Bananero. Seguramente hasta este punto tú te preguntarás cómo es posible que Daniel Noboa sea hijo del personaje o de la persona más rica en todo Ecuador. Pues déjame contarte que de hecho esto proviene de una dinastía de varias generaciones, es decir, 3 generaciones, las cuales se han dedicado al negocio, en este caso del banano, del plátano, incluso mencionando en el mismo portal de la empresa que llevan 65 años liderando el negocio, no solamente en Ecuador, sino también en el extranjero. Vale, una cosa, yo a lo mejor ahí ya me estoy metiendo en un terreno muy terrenoso, ¿vale? Pero mi pregunta es, una persona que ha nacido millonaria y que va a morir millonaria, ¿cómo se puede poner en la piel de su pueblo que nunca ha sabido lo que es tener comida? No digo Ecuador, en general en todos los países hay gente que no se puede llevar comida a la boca. ¿Cómo eres capaz de ponerte en esa piel? Es mi duda, ¿no? O sea, realmente es normal que no tenga empatía por la gente si a él nunca le ha faltado de nada. Igual que por eso irrumpió en la embajada, porque empatía... ¿Qué empatía? Si no le ha faltado nunca de nada. No sé. Como dato que debes de saber es que actualmente las empresas de esta familia son consideradas las más ricas de Ecuador. Esto con activos por $1,355 millones que representa el 1.08% del Producto Interno Bruto de Ecuador en el año de 2023, el cual está compuesto por 56 empresas. Este grupo económico está conformado por personas naturales y sociedades que poseen directa o indirectamente más del 40% de la participación accionaria en varias empresas, donde se estima que 119 compañías son nacionales y 15 son extranjeras. Sin embargo, la empresa que se cree que es la más poderosa es la exportadora de banano Noboa Trading, la cual en el año de 2022 reportó ingresos de $177 millones, teniendo empresas que van desde la producción de banano, la fabricación de cajas de cartón, navieras exportadoras, además de aseguradoras, empresas agrícolas, de plásticos, concesionarias de autos y de chocolates, entre muchas otras. También debes de saber que esta es la tercera generación empresarial, pues la empresa exportadora bananera Noboa fue fundada por Luis Noboa Naranjo, esto en el año de 1947, cuando incluso tenía otro nombre, realizando su primer envío de 100 racimos de banano a Nueva York, Estados Unidos, para la multinacional Standard Fruit Company. Número 4, los jinetes del apocalipsis. Seguramente si estás al tanto de estas noticias te habrás dado cuenta que lastimosamente para el pueblo del Ecuador, durante los últimos meses han ocurrido algunos eventos que han puesto de cabeza al país. 4 jinetes del apocalipsis, 4 cosas que han hecho que el Ecuador cada vez esté más
turbio que la situación en Ecuador cada vez se salga más de control. Vamos a comenzar por la número 1 y estamos hablando de la violencia. Algo que llama la atención es la ola de violencia que ha azotado a Ecuador en los últimos meses, a lo cual el gobierno de Noboa buscó emular al gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Esto al declararle la guerra al crimen, sin embargo, no teniendo la misma eficacia que el gobierno salvadoreño, pues de hecho se habla que este se ha intensificado, declarando incluso un régimen de excepción, viéndose una ola de violencia en algunas ciudades como por ejemplo Guayaquil, siendo este el primer caballo del apocalipsis al que se enfrentó el actual gobierno y que por el bien de los hermanos ecuatorianos se espera que disminuya en los próximos meses. Número 5. Crisis diplomática. El segundo jinete del apocalipsis, en este caso para el gobierno de Ecuador y también para el pueblo ecuatoriano, fue justamente lo que detonó las acciones del presidente en este caso, las cuales fueron ingresar a la Embajada de México. Como todos sabemos, esto de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador no solamente se trató de quitar la embajada y de romper relaciones, sino que fue algo más allá. En este caso no solamente se rompieron las relaciones diplomáticas por un lado, sino que por otro también se rompieron lo que son las relaciones comerciales entre estos dos países, y en este caso no solamente con México, sino también con países aliados de México como lo fuera en su momento Nicaragua, Colombia, Venezuela. Adicional a ello también se le suma lo que fue en su momento la crisis del plátano, en este caso con Rusia, el cual por todo lo que ya les comenté también les dejó de comprar bananos. Y esto, como te podrás imaginar, seguramente pegó a las mismas empresas de la familia Noboa. Sin embargo, seguramente también pegó aún más a los pequeños empresarios que dependían de estas ventas para subsistir. Es que es lo triste. 60 empresas ecuatorianas que exportaban para México se verán afectadas. Cientos de familias de trabajadores los resentirán en sus bolsillos. Y eso hasta el momento que aún no se ven los estragos, pero esto generará un retroceso en el crecimiento económico de Ecuador en los próximos meses, con miras a cerrar este año con Ecuador como uno de los países con menor crecimiento de Latinoamérica, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Y aunque aquí muchos dirán que sí, está bien porque así los millonarios pierden dinero, lo cierto es que esto es una rueda donde todos estamos conectados. Y sí, si el empresario no vende sus productos, tampoco comprará plátanos, tampoco necesitará los servicios de las empresas exportadoras, tampoco necesitará de los agricultores, entre muchos otros puestos de trabajo que se irán perdiendo. Y en caso de que México endurezca más sus medidas ante el país sudamericano, esto también podría complicar más el panorama económico de las familias ecuatorianas, quienes ahora no solo pagan más IVA, ya que debes saber que en temporada electoral el mismo presidente dijo que no aumentaría el IVA. Aumentar el IVA del 12 al 14%. Es reducir el consumo. Pero a unos meses de tomar el poder, aumentó el impuesto de 12% a 15%, lo cual ha pegado directamente al bolsillo de las familias ecuatorianas, quienes son las que terminan pagando los platos rotos. Número 6. Ecuador en la penumbra. Y hasta este momento, antes de llegar a la primera audiencia de la Corte de la Haya, donde habrá de conocerse un poco más sobre el destino de Ecuador, el tercer jinete del apocalipsis es uno de los peores némesis que le ha pegado directamente a la imagen y popularidad del presidente ecuatoriano, ya que sea por casualidad o sea por obra divina que mandó una sequía, pero justamente después de que ocurriera el asalto a la embajada mexicana, Ecuador se comenzaría a quedar sin energía eléctrica. Sin embargo, aunque se quiera culpar al gobierno de México o al gobierno de Colombia o a la misma naturaleza por la sequía, lo cierto es que este no es un problema reciente, sino muy antiguo, que en plena campaña electoral el actual presidente dijo que resolvería, pero que ahora, 5 meses de su mandato, se pueden ver los videos donde la gente se queda a obscuras. Ya camino descansa, papito lindo. Es que son ellos los que sufren, pobres. Esto no durante 10 minutos o media hora, sino durante casi 13 horas, y no solamente durante un día, sino por días seguidos, llegando al extremo de declarar 2 días como feriados donde no se trabajaría mientras se solucionaba el problema del suministro eléctrico, ya que lo que muchos ecuatorianos denuncian es que la energía eléctrica se pierde justamente en las horas de trabajo, donde no solamente se afecta a grandes empresarios, sino también a personas que tienen sus negocios y que sus actividades dependen de la energía eléctrica, además del sistema de salud, sistemas de comunicaciones, entre muchos otros, donde los ecuatorianos mostraban, por ejemplo, incluso cómo descargaban TikToks justamente cuando se quedaban sin luz, todo esto para poder verlos más tarde cuando justamente no tenían suministro de energía eléctrica, además de muchos otros videos como por ejemplo alguno donde se podía ver a un trabajador que tenía que soldar una escalera, pero que perdía todo el día al no poder usar la energía eléctrica. Y hoy todo el personal tuvo que ser suspendido porque no tenemos luz. Y como todos dicen, y es que eso afecta a su familia. Lamentablemente la economía no nos da para en este momento comprar uno. Adicional a ello, no podemos olvidar otros problemas energéticos como el desabasto de combustibles, que si bien es cierto no tienen nada que ver con la crisis diplomática con México, sí es verdad que hay una escasez de gasolina y gas en ciudades como por ejemplo Cuenca, lo cual poco a poco pone al pueblo ecuatoriano al borde de la oscuridad.
La oscuridad, y de quién tendrá que pedir. Hay buen petróleo y bastante económico, ¿no? A día de hoy, en ese sentido. México tiene buen petróleo y para exportar hacia Ecuador. Parece que no sé si todos los astros se han alineado o qué, pero hasta la propia naturaleza ha rechazado el acto de Ecuador hacia México. Y a veces dices, no, México podría, ¿sabes?, en caliente haber ido a por Ecuador ya, y se hablaba de muchísimas cosas, ¿no? Incluso hemos llegado a reaccionar, pero tío, parece que de manera legal, ¿no? Obviamente por vía diplomática sí que están sufriendo muchas consecuencias y van a sufrir a largo plazo, pero aparte de estos efectos naturales, ¿no? Y qué locura, todo se le junta. Aquí venía lo que yo decía antes de ser un poco empático, ¿no? Claro, él seguramente estará en su casa tranquilo, que no sufrirá ni la mitad de las consecuencias, pero los ecuatorianos no tienen la culpa de las decisiones que han tomado él, y a lo mejor el día de mañana no le pueden poner un plato en la mesa a sus hijos por culpa de esas decisiones. Y seguro que, o sea, México ayuda a todos los países de LATAM, y en este caso, por ejemplo, no hubiera irrumpido y Ecuador hubiera pedido ayuda a México se ofrece muy rápido, y hemos visto que está ayudando y ha hecho donativos de $1.000 millones de dólares a otros países como El Salvador, y que tiene próximas inversiones en esos países para apoyar tanto Centroamérica, Sudamérica y todo. Está intentando hacer crecer, entonces ayudaría a Ecuador, pero en este caso obviamente se acabó la ayuda de México hacia Ecuador, se acabó. Y a todo esto llámenlo casualidad, teoría conspirativa o una realidad, pero poco después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, casualmente comenzaron estos cortes de la energía eléctrica, ya que de por sí había problemas en el suministro eléctrico desde hace varios años en Ecuador. Sin embargo, a eso súmale la sequía reportada en esta región, la cual ha afectado incluso al canal de Panamá. Y eso, según algunos portales de noticias, orilló al gobierno de Colombia a que tan solo unas horas después de condenar los actos del gobierno ecuatoriano, decidiera por seguridad propia y de su gente dejar de exportar energía eléctrica a Ecuador. Nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador para así poder afrontar el desabasto de energía eléctrica en Colombia. Todo esto a cuestas de los apagones en Ecuador, por lo que muchos han mencionado que Ecuador no se habría quedado sin energía eléctrica si no hubiera hecho lo que hizo en la embajada mexicana. Sin embargo, hasta este punto tú ponme la parte de los comentarios a qué crees que se deban los apagones en Ecuador. Creo que todo tiene que ver. O sea, número 7, cubetada de agua fría. Y finalmente, el cuarto jinete del apocalipsis para el ejecutivo ecuatoriano llegó este pasado 21 de abril, donde se mencionaba que Noboa había atacado la embajada de México para demostrar su poder y ganarse así la opinión pública ecuatoriana. Todo esto para poder ganar en su consulta popular. Sin embargo, la jugada de jaque mate le salió mal, pues el pueblo ecuatoriano hizo la famosa jugada 9-2, es decir, contestó que sí a 9 de las 11 preguntas hechas por el gobierno, que le costaron al pueblo ecuatoriano más de $60 millones. Sin embargo, que castigaron a su gobierno al decir que no a las dos más importantes, que tenían que ver con implementar legalmente contrataciones laborales por hora y la adopción del arbitraje internacional en Ecuador para fines comerciales. Y es que mientras las otras preguntas eran relativamente sencillas y sobre temas de seguridad que la mayoría de los países de la zona ya tienen en funcionamiento, estas dos preguntas o propuestas llamaban la atención por lo siguiente. La primera facultaría a las empresas para poder contratar a una persona solamente por unas horas de su tiempo, y aquí muchos dirán, pues eso está bien porque así es en Estados Unidos. Sin embargo, lo importante es que Ecuador no es Estados Unidos y las condiciones laborales tampoco son las mismas, ya que esto dejaría a los trabajadores sin derecho a servicios de salud, primas vacacionales, etcétera. Además que beneficiaría inmensamente no solamente a las empresas nacionales, sino también a todas las empresas extranjeras que decidieran invertir en el país, desamparando cada vez más así a la sociedad ecuatoriana. Y por otro lado, la segunda, que los mismos ecuatorianos celebraron el echar para atrás, fue sobre los arbitrajes internacionales, lo cual le permitiría a algunas empresas como las mismas de la familia del presidente Noboa eludir obligaciones fiscales con Ecuador y escudarse en la reglamentación internacional, ya que, como te mencioné anteriormente, un porcentaje considerable de las empresas de esta familia se encuentran en regímenes internacionales, con lo cual lograrían eludir pago de impuestos en paraísos fiscales. Cosas para millonarios, ¿no? De millonario para millonarios. Y finalmente, después de todo esto, una de las fechas claves, críticas que vamos a tener justamente durante los próximos días será el 30 de abril y el 1 de mayo. El 30 de abril será para México, justamente cuando este país se presentará en la Corte Internacional de la Haya para presentar su caso, y posteriormente, el 1 de mayo, el gobierno de Ecuador presentará su defensa por todo lo que ha pasado durante los últimos días. Así que mientras por un lado México presentará seguramente las pruebas sobre cómo Ecuador incumplió sus obligaciones internacionales
internacionales pactadas en los acuerdos de Viena del año 1973 sobre la inviolabilidad de cualquier embajada por considerarse como territorios en los cuales no se puede ingresar, para permitir que el diálogo sea la vía de las naciones para resolver sus diferencias y no la guerra como lo fue antes de estas modificaciones a la convivencia internacional previo a la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Ecuador seguramente recurrirá a la Convención de Caracas en su artículo 3º, donde menciona que ningún país puede dar asilo a personas que hayan roto la ley de otro país, además de alegar temas de injerencia política de México en temas ecuatorianos, mientras que México seguramente se defenderá mencionando el artículo 4 de Caracas, donde se menciona que el Estado asilante tiene la potestad de determinar si el solicitante es perseguido político, con lo cual estaría en su derecho de dar asilo cumpliendo la ley y tratados internacionales. Y esto dejaría a Ecuador mal parado en el ámbito mundial, ya que México, al estar dentro de los límites de la ley, el gobierno ecuatoriano habría violentado varios tratados internacionales. Todo esto sin mencionar que dejaría una puerta abierta y sería un precedente para que otros países hagan lo mismo sin temor a tener alguna consecuencia, y lo cual podría traer problemas aún más graves de escala mundial si no se sanciona este actuar. Y finalmente, número 9, reelección. Como ustedes seguramente sabrán, el presidente Daniel Noboa no fue elegido por un periodo de 4 años, sino por un periodo de 18 meses, de los cuales solamente le quedan 1 año y 1 mes. Y justamente en este año seguramente lo que va a hacer el presidente será buscar su reelección justamente en miras del año 2025. Para ganar la reelección del año de 2025 tendrá 2 posibles escenarios. Por un lado, sigue la persecución de algunos políticos, sigue peleando con otros países y continúa su papel de Nayib Bukele ecuatoriano, buscando el apoyo de las masas con riesgo a equivocarse de nuevo y definitivamente perder la próxima reelección. Mientras que por otro lado tendrá que dejar al lado su resentimiento hacia algunas personas que en su momento incautaron sus bienes y decidieron ir tras las empresas de su familia, y se centra en gobernar el país de Ecuador y así solucionar los problemas de este país, siendo la única forma en la cual el mismo pueblo podría apoyarlo por otros 4 años. Así que hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Qué crees que pase justamente en la reelección del año de 2025? Que el pueblo ecuatoriano vote nuevamente por Daniel Noboa. ¿Qué opinan que justamente pase ya este 30 y 1 de mayo cuando se van a presentar en La Haya? ¿A quién creen que le den la razón? Obviamente esto no va a ser algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, sino que justamente durante los próximos meses estaremos viendo parte de todo este desenlace. También finalmente me gustaría saber tu opinión para saber sobre quién creen que gane este juicio internacional que va a comenzar este próximo 30 de abril y 1 de mayo. Así que yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Hasta aquí, familia. Yo quería decir un par de cosas. Primero, 18 meses. Yo realmente no sé en Ecuador cómo van las elecciones, pero hay una cosa que sí que sé, y es que si hay gente que vuelve a votar a este hombre, son gente que se está acabando su propia tumba. Sabemos que mucho apoyo sí que tiene. Hay realmente apoyo, pero cuando empiecen a sufrir las consecuencias, como muchos otros países, vemos cómo está la situación en Cuba, vemos cómo está la situación en Venezuela, cómo está la situación en Argentina. O sea, realmente no tienes que pensar por mi país es el mejor. Todo el mundo puede pensar mi país es el mejor, pero eso no significa que la persona que esté en el poder sea la mejor. Y segunda cosa que quería decir, estoy segura de que ganará México, porque es que no hay otra opción. Lo que se ha hecho es algo muy fuerte, pero quedamos a la espera de ver. Ganará la justicia, ganará lo justo, y obviamente está claro, y que de todos modos para nosotros parece claro, pero para otras muchas personas pues es el Ecuador que tiene la razón, pero está claro que el que sale aquí realmente perjudicado es Ecuador por haberle hecho daño o intentado haber hecho daño a México, ¿no? Porque al final se han autolesionado casi. Familia de guapetones, si les gustó el vídeo, por favor, dejen un buen like, suscríbanse en el próximo vídeo.